La historia que se relata comienza en un contexto familiar que, a simple vista, podría parecer común y sin grandes sobresaltos, pero que poco a poco va revelando las complejidades emocionales y las tensiones subyacentes que existen en muchas familias. La narradora, una mujer mayor, había dedicado gran parte de su vida a construir y preservar el hogar en el que ahora se desenvolvía, un espacio lleno de recuerdos y de objetos que no solo tenían un valor material, sino también un significado sentimental profundo. Entre esos objetos, sus joyas ocupaban un lugar especial, pues eran herencias de generaciones anteriores, recuerdos de momentos importantes y símbolos de identidad y pertenencia. Antes de que estallara el conflicto, la familia parecía funcionar dentro de una rutina que, aunque habitual, mostraba indicios de fragilidad. La narradora vivía con la sensación de que la vida familiar madura puede ser compleja. Existen vínculos fuertes, pero también acumulaciones de pequeños desencuentros, silencios incómodos y expectativas no siempre satisfechas. La convivencia diaria se desarrollaba en un ambiente donde, bajo la superficie, algunos miembros comenzaban a mostrar actitudes que indicaban intereses y resentimientos ocultos, especialmente en relación con el patrimonio familiar. La narradora, consciente de los años que había dedicado a cuidar no solo su hogar sino también a mantener la armonía entre sus hijos, su nuera y su nieto, intentaba mantenerse al margen de los conflictos, esperando que el respeto y el amor prevalecieran. Sin embargo, las señales de tensiones crecientes empezaban a hacerse visibles en gestos, miradas y comentarios velados. La figura de la nuera, en particular, había comenzado a cambiar con el tiempo. De ser una persona aparentemente conciliadora, había pasado a mostrar una actitud más calculadora y distante. Esto, aunque sutil, causaba inquietud en la narradora. Las joyas de la narradora no eran simplemente objetos valiosos, sino verdaderos tesoros familiares. Cada pieza tenía asociada una historia, un anillo recibido como herencia de su madre, un collar que le había regalado su esposo en vísperas de su boda, pulseras que habían pertenecido a sus abuelas. Estas joyas representaban para la narradora mucho más que el brillo del oro o las piedras preciosas. Eran símbolos de continuidad, de amor y de lucha. Guardarlas y preservarlas era también resguardar la memoria de su familia, y en ese acto encontraba una fuente de orgullo y sentido. Además, la narradora valoraba estas joyas como una garantía para su seguridad económica y emocional en la vejez. Eran recursos que podría necesitar para sostenerse o para dejar un legado tangible a sus hijos, especialmente a su nieto, a quien consideraba su mayor tesoro y esperanza. Por eso, cuidar esos objetos era una forma de cuidar su futuro y el de quienes amaba. El ambiente familiar estaba plagado de tradiciones que reforzaban la importancia de este patrimonio intangible, ni siquiera siempre expresado en palabras, pero presente en todos los encuentros. Las celebraciones familiares solían incluir la narración de cómo esas joyas habían pasado de mano en mano, el significado de cada una y la responsabilidad que representaba custodiar ese legado. La narradora se encargaba personalmente de transmitir a su nieto la importancia de respetar esa historia familiar, deseando que aprendiera a valorar no solo el objeto, sino también el espíritu que contenía. Pero a pesar de estos esfuerzos, las diferencias y tensiones comenzaron a hacerse más evidentes en la dinámica diaria. La narradora comenzó a notar ciertos comportamientos en la nuera que le generaban sospechas. Los cambios en su actitud, su interés creciente por las joyas y algunos comentarios ambiguos acerca de la administración del patrimonio familiar encendieron en ella una alarma silenciosa. La sensación de vulnerabilidad se fue instalando poco a poco, mezclada con el dolor de saber que alguien tan cercano podía mirar con interés esos objetos que para ella tenían un valor emocional insustituible. Además, la narradora experimentaba la dificultad de expresar sus inquietudes abiertamente en la familia, consciente de que hacer un reclamo directo podía generar conflictos mayores o ser interpretado como una acusación injustificada. Esta ambivalencia generaba en ella una tensión interna, ya que quería proteger su integración familiar y evitar peleas, pero al mismo tiempo sentía la necesidad imperiosa de cuidar y defender su patrimonio y su dignidad. Por otro lado, el nieto se encontraba en un punto intermedio entre las generaciones. Por un lado, respetaba profundamente a su abuela y se identificaba con sus valores y enseñanzas. Por otro, veía cambios en la relación que su madre, la nuera de la narradora, tenía con su abuela.
Percibía las tensiones crecientes, pero aún no comprendía del todo su dimensión ni las causas. Su inocencia y cariño por ambos lados le generaban un conflicto interno, pues deseaba armonía y unidad familiar. En este primer tópico de la historia, se muestra con profundidad el entramado de relaciones, emociones y expectativas que existen antes de que el conflicto se haga explícito. La narradora vive una realidad en la que la protección de un legado familiar y la defensa de su propio espacio y dignidad comienzan a chocar con intereses y comportamientos que ponen en riesgo la armonía. La presencia silenciosa pero inquietante de la nuera y la incertidumbre acerca del futuro inmediato siembra una sensación de alerta latente. Este primer capítulo establece el terreno para la evolución de los hechos, mostrando que en el seno de una familia pueden coexistir el amor y el conflicto, la memoria y el cambio, la protección y la amenaza. Con la narradora, sus joyas y el protagonismo silencioso de la nuera y el nieto, se sientan las bases para un relato intenso y humano que va a explorar no solo la disputa material, sino las profundas consecuencias emocionales y relacionales que surgen cuando los intereses personales y familiares entran en choque. La narradora, consciente de que debía protegerse, pero también proteger a su familia de la ruptura total, comenzará a vivir una creciente tensión interior que convertirá ese momento de aparente calma en la antesala de un enfrentamiento inevitable y transformador, donde los verdaderos protagonistas serán los lazos familiares, la justicia, la verdad y, sobre todo, el amor que puede surgir incluso en medio del conflicto más difícil. El descubrimiento de la intención de la nuera de quedarse con las joyas de la narradora marcó un antes y un después en la dinámica familiar, destapando tensiones latentes y poniendo en jaque la confianza que hasta ese momento parecía sostenía los vínculos entre sus miembros. Esta revelación no llegó de manera súbita, sino que fue producto de un proceso de sospechas y pequeñas señales que, reunidas, comenzaron a dibujar un panorama inquietante para la narradora. Todo empezó a tomar forma cuando la narradora empezó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de su nuera. Comentarios casuales que rozaban la curiosidad por las joyas, preguntas indirectas sobre dónde se guardaban o cómo se organizaba el patrimonio familiar encendieron las primeras alarmas. En reuniones familiares, la nuera mostraba un interés desmedido en aquellos objetos, manifestando opiniones sobre la conservación, posibles ventas o incluso uso personal, que resultaban inapropiadas y desconcertaban a la narradora. Sin embargo, lo que realmente profundizó la preocupación fue descubrir que la nuera había accedido sin permiso a la caja fuerte o al lugar donde se guardaban las joyas. La narradora, que siempre había sido cuidadosa con quien tenía acceso a sus pertenencias, se encontró con evidencias claras de que alguien cercano había vulnerado la privacidad y la confianza del hogar. Este acto fue interpretado no solo como una invasión, sino como un indicio contundente de que la nuera planeaba apropiarse de esos bienes. La narradora se sintió traicionada y vulnerable. La idea de que una persona en quien había depositado parte de su confianza y afecto pudiera traicionar de esa manera le generó un profundo dolor. Para ella, las joyas eran más que objetos valiosos, eran símbolos vivos de su historia y alma familiar, y la intención de la nuera de quedarse con ellas representaba una amenaza que trascendía lo material. El ambiente en el hogar comenzó a sufrir los efectos de esta ruptura de confianza. Las reuniones familiares que antes eran simples ocasiones de encuentro se volvieron espacios cargados de tensión y desconfianza. Las miradas entre la narradora y la nuera se tornaban cada vez más frías y evasivas. La narradora evitaba mostrar su inquietud frente a otros familiares, temiendo que el conflicto escalara antes de tiempo, pero internamente se preparaba para defender sus derechos y su dignidad. A medida que el descubrimiento de la intención de la nuera se hacía más evidente, el nieto, que hasta entonces había observado sin comprender del todo, empezó a captar la gravedad del asunto. Para él, aquella situación amenazaba no solo la unidad familiar, sino también la integridad de su abuela, a quien amaba profundamente. Él percibía la vulnerabilidad de la narradora y el desequilibrio que la actitud de su madre estaba causando en la familia. Su papel pasó a ser fundamental en la contención y eventual confrontación. La narradora, por su parte, comenzó a tomar medidas para proteger lo que consideraba legítimamente suyo, buscando asesoría legal y apoyo en personas de confianza. Al mismo tiempo, también intentaba encontrar momentos para hablar con su nuera en un intento de evitar una crisis mayor, apelando al diálogo y al respeto.
Sin embargo, sus intentos se encontraban con la resistencia y la negación de la nuera, que mantenía su postura con una actitud cada vez más firme, en ocasiones, desafiante. Este segundo tópico revela cómo las sospechas y pequeños indicios pueden ir creciendo hasta convertirse en una evidencia clara de un conflicto grave. La intención de quedarse con las joyas no es simplemente un acto aislado, sino el síntoma de tensiones y desequilibrios más profundos que afectan las relaciones familiares. La narradora enfrenta el reto de proteger su patrimonio, su dignidad y su posición dentro de la familia, mientras intenta mantener vivos los lazos de afecto. El descubrimiento pone en jaque no solo la confianza, sino también la estructura emocional que sostenía a la familia. Se evidencian roles y dinámicas ocultas que requieren ser abordadas para evitar que el conflicto derive en una ruptura irreparable. La historia comienza a mostrar la complejidad de las emociones, intereses y responsabilidades que conviven en el núcleo familiar, preparando el terreno para las tensiones que estallarán en los siguientes capítulos. En este punto, la narradora se encuentra en un momento crucial. Deberá decidir cómo actuar para defender lo que considera suyo sin perder la esperanza de que el amor y la convivencia familiar puedan superar esta difícil prueba. El escenario está listo para una confrontación que no solo involucrará la discusión sobre las joyas, sino también la reafirmación de valores, límites y respeto entre quienes conviven bajo un mismo techo. La reacción inicial de la narradora ante el descubrimiento de la intención de su nuera de quedarse con sus joyas estuvo marcada por una combinación profunda de sorpresa, tristeza y una sensación aguda de traición. Por años, aquel patrimonio familiar había sido guardado con cariño y respeto, símbolo de momentos importantes y lazos afectivos que atravesaban generaciones. La idea de que alguien tan cercano, una persona que formaba parte de la familia por vínculo y afecto, pudiera poner en cuestión ese legado, la dejó desconcertada y dolida. Al principio, la narradora intentó negar la magnitud de la situación, buscando explicaciones o motivos que pudieran justificar el comportamiento de la nuera. Tal vez pensó que se trataba de un malentendido, de un impulso momentáneo o simplemente de una curiosidad imprudente. Sin embargo, a medida que las evidencias se acumulaban y las actitudes de la nuera se volvían más claras y consistentes en su intención, la narradora tuvo que enfrentar la realidad. La confianza había sido quebrada y la amenaza era palpable. Esta primera reacción estuvo acompañada por un profundo cuestionamiento interno. La narradora comenzó a preguntarse cómo y cuándo se había roto ese vínculo de respeto y cariño que esperaba encontrar en la nuera, y qué señales había pasado por alto. Su mente revivía momentos pasados, buscando pistas que explicaran este cambio, y a la vez sentía una mezcla de impotencia y ansiedad por el futuro incierto que se abría ante ella. La narradora, que siempre había intentado actuar con prudencia y amor para mantener la unidad familiar, se encontró en un dilema emocional profundo. Por un lado, deseaba proteger su patrimonio y asegurar que sus joyas continuaran siendo parte del legado familiar. Por otro, temía que abrir un conflicto abierto pudiera sembrar rencores irreparables y fracturar la familia. Esa tensión la llevó a refugiarse en la introspección, tratando de entender sus emociones y preparar el terreno para lo que vendría. Ante esta compleja situación, la narradora comenzó a buscar apoyo en personas de confianza y en su entorno más cercano. Consultó con amigos y parientes, quienes le brindaron consejo y acompañamiento. En paralelo, empezó a documentar cuidadosamente lo relacionado con sus joyas, evaluando su valor tanto sentimental como económico, y recabando información para proteger sus derechos en caso de que la situación escalara hacia una disputa formal. Además, la narradora intentó mantener la serenidad frente a la nuera, buscando momentos propicios para conversar y suplicar por el respeto a su historia y a sus pertenencias. Sin embargo, estos intentos se toparon con una resistencia cada vez más evidente, pues la nuera, lejos de mostrar arrepentimiento o comprensión, mantenía una postura desafiante y a veces evasiva, negando que tuviera intención alguna de quedarse con las joyas, lo cual generaba una tensión creciente entre ambas. La narradora sintió también la presión de observar cómo otros miembros de la familia comenzaban a percibir el conflicto, algunos preocupados por la posible fractura que se avecinaba, otros divididos entre ambas posturas. Este clima impactaba su tranquilidad, pero también la impulsaba a no rendirse e insistir en la defensa de sus derechos y de la verdad.
Entendió que era necesario adoptar una posición firme sin cerrar las puertas al diálogo, para preservar tanto su dignidad como las relaciones familiares. En este escenario, el nieto emergió como un apoyo fundamental. Él mostró una comprensión rápida de la gravedad del asunto y profunda empatía hacia su abuela, lo que fortaleció emocionalmente a la narradora. Su presencia también sirvió para equilibrar las emociones en la familia, pues con su mirada clara y sincera podría mediar en las tensiones y ayudar a que la verdad se escuchara sin sesgos ni omisiones. Este tópico evidencia cómo la reacción de la narradora ante la intención de su nuera de quedarse con sus joyas fue mucho más que una respuesta a un problema material. Fue una manifestación del amor por su historia, de la necesidad de proteger su memoria y su dignidad, y de la complejidad de manejar emociones contradictorias en el seno familiar. También prepara el camino para que, en las próximas etapas, la confrontación directa y la defensa del nieto se vuelvan elementos esenciales en la evolución del conflicto. La situación era ya un punto de inflexión en el relato, donde las emociones y las relaciones se entrelazaban, mostrando que detrás de cada objeto valioso hay sentimientos y que la verdadera lucha no era por las joyas en sí, sino por lo que representaban para cada uno de los miembros de la familia. La tensión creciente en la familia debido al conflicto por las joyas comenzó a afectar no solo a la narradora y a su nuera, sino que pronto se volvió un tema que involucró a todos los miembros del núcleo familiar, generando un ambiente de incertidumbre, incomodidad y división. Aquellas piezas que representaban un legado ancestral y un símbolo de memoria y amor, ahora se habían convertido en el epicentro de un enfrentamiento que ponía a prueba los límites de la confianza y el respeto dentro del hogar. Desde el momento en que la narradora empezó a sospechar de la intención de la nuera, en las reuniones familiares comenzaron a notarse cambios palpables. Los encuentros, que antes eran fuentes de alegría y unión, se volvieron escenarios donde las miradas esquivas y los silencios incómodos prevalecían. Había una especie de tensión latente que todos sentían pero pocos se animaban a abordar abiertamente. Los temas de conversación se volvían superficiales o se desviaban rápidamente cuando alguien comenzaba a aludir a asuntos delicados. La nuera, consciente de la discrepancia creciente, a veces adoptaba una postura defensiva o incluso desafiante, lo que no hacía más que incrementar la incomodidad de aquellos que deseaban paz y equilibrio familiar. Sus actitudes variaban entre la indiferencia fingida y la provocación sutil, dejando claro que no tenía intención de ceder ni renunciar a lo que deseaba. Este comportamiento generó una división entre los familiares, muchos de los cuales se veían empujados a elegir bandos o a guardar silencio para evitar conflictos mayores. Por su parte, la narradora se mantenía firme en su postura, aunque vulnerable ante el ataque inesperado a algo tan preciado. Su dolor no solo provenía de la posible pérdida material, sino del sentimiento de haber sido traicionada por alguien en quien confiaba. En cada reunión familiar, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación, mientras trataba de mantener la calma y el respeto, buscando evitar una confrontación abierta que pudiera destruir relaciones irreparables. El nieto, en el medio de este clima, experimentaba sentimientos encontrados. Amaba profundamente tanto a su abuela como a su madre y deseaba que la familia pudiera superar la crisis. Sin embargo, también sentía la urgencia de actuar frente a lo que percibía como una injusticia contra una figura central en su vida. Su inquietud crecía al observar la distancia creciente entre sus seres queridos y la fragilidad que amenazaba con fracturar el hogar. Los demás familiares reaccionaban de formas diversas. Algunos mostraban preocupación y trataban de mediar para evitar que el conflicto escalara, proponiendo charlas conciliadoras o acuerdos de buen trato. Otros, en cambio, se mantenían al margen, temerosos de involucrarse y, peor aún, de tomar partido. Esta división testimonial reflejaba la dificultad que muchos enfrentan al lidiar con situaciones familiares conflictivas, el temor a perder la armonía o ser rechazados por alguno de los lados. El ambiente había pasado de una convivencia tranquila a una convivencia precaria, donde cada palabra, gesto o mirada podía interpretarse como una provocación o un acto de deslealtad. Las comidas en familia, los encuentros casuales y hasta las celebraciones comenzaron a perder su esencia original, tornándose en momentos llenos de tensión contenida y emociones no expresadas. La naturaleza misma del hogar, símbolo de refugio y amor, se veía amenazada por un conflicto material que había encendido diferencias emocionales profundas.
Esta tensión creciente evidenció también la necesidad urgente de establecer límites claros y mecanismos de comunicación efectiva para que el conflicto no destruyera irreparablemente los lazos afectivos. La narradora comprendió que defender sus joyas era también defender su dignidad y el respeto que merecía, pero también era fundamental preservar la familia, el espacio sagrado que tantas veces había cobijado a sus seres queridos. En este punto, la historia muestra cómo el enfrentamiento por un bien material puede ir mucho más allá y revelar heridas emocionales, resentimientos acumulados y problemas no resueltos entre los miembros de una familia. La tensión no solo reflejaba un problema puntual, sino que era la manifestación de dinámicas complejas y múltiples. El conflicto por las joyas, lejos de ser un asunto exclusivo de posesiones, se convirtió en un catalizador que obligó a todos a enfrentar sus emociones, cuestionar sus actitudes y replantear sus vínculos. La tensión ya no era solo un estado pasivo, sino el motor de un cambio necesario, aun cuando ese cambio implicara dolor y enfrentamientos difíciles. La narradora, recuperando fuerzas y con el respaldo emocional de su nieto, se preparaba para enfrentar con dignidad la crisis, consciente de que la batalla que tenía delante era también una prueba para la unión y el futuro de su familia. La tensión creciente sería el escenario donde se jugarían las próximas batallas que definirían no solo quién habría de quedarse con las joyas, sino cómo se reconstruiría o destruiría el tejido familiar. La justificación y los argumentos de la nuera ante la firmeza del nieto y la narradora constituyeron un capítulo crucial en la escalada, al mismo tiempo, en la constitución del proceso de confrontación que atravesaba la familia. La nuera, aunque al principio negaba tener la intención de apropiarse indebidamente de las joyas, pronto se vio obligada a ofrecer explicaciones que, lejos de aclarar la situación, ahondaron en la complejidad de los conflictos emocionales y personales que subyacían. En primer lugar, la nuera argumentó que su interés en las joyas se debía a un supuesto deseo de proteger el patrimonio familiar. Manifestaba con cierto tono autoritario que la narradora no estaba en las mejores condiciones para administrar esos bienes y que ella, como esposa de uno de los hijos, tenía la responsabilidad moral de asegurar que esos tesoros no se perdieran o se malgastaran. Estas afirmaciones, que parecían buscar cierta justificación práctica y administrativa, no dejaron indiferente a nadie, pues implicaban un cuestionamiento directo a la capacidad y autonomía de la narradora, sumando una dimensión de poder y control a la disputa. Este argumento, aunque superficialmente noble, resultaba una forma sutil de menoscabar la autoridad y el respeto hacia la narradora, tratando de legitimar una acción personal bajo la apariencia de un deber familiar y protector. En el fondo, reflejaba un deseo mucho más profundo de control sobre el patrimonio, quizás motivado por intereses económicos o la búsqueda de seguridad para sí misma y su núcleo cercano. Esta doble intención hizo que la discusión fuera mucho más áspera y emocionalmente cargada. Además, la nuera señaló con cierta insistencia que las joyas podían ser objeto de negociación o venta para beneficio común, sugiriendo que con ese dinero se podrían cubrir necesidades o mejora en la calidad de vida de otros miembros de la familia. Esta propuesta generó un fuerte rechazo en la narradora, que veía en sus joyas no un simple valor monetario sino la esencia viva del legado y la memoria que había heredado y estaba dispuesta a preservar hasta el último día. Para ella, hablar de venta significaba una negación de toda la historia, el sufrimiento y el amor depositados en esos objetos. Otro de los argumentos que la nuera utilizó fue la necesidad de modernizar y actualizar las formas de manejar el patrimonio familiar, haciendo énfasis en la importancia de abrir espacios para la participación de todos los miembros, especialmente las generaciones más jóvenes. Si bien este planteo pudo tener un tinte positivo en cuanto a la inclusión, para la narradora se traducía en una invasión a su espacio personal y una amenaza directa a su autonomía. Este choque de perspectivas puso en evidencia no solo diferencias materiales, sino también profundas visiones sobre el respeto, la autoridad y el significado de la tradición familiar. En medio de estos argumentos, no faltaron momentos donde la nuera intentó apelar a la lógica o a la emocionalidad de otros familiares, tratando de sumar aliados y justificar sus intenciones desde una supuesta preocupación legítima por el bienestar de todos. Sin embargo, la falta de sinceridad percibida y la necesidad de encubrir una real intención de apropiación dejaron a muchos con una sensación ambivalente y de desconfianza, acrecentando aún más las divisiones internas. La narradora, por su parte,
Escuchaba con dolor cada palabra que cuestionaba su capacidad o que ponía en riesgo su legado, sintiendo que no solo luchaba por posesiones físicas, sino por su dignidad, por la historia de su vida y por el respeto debido a su persona y a su trayectoria. La discusión se transformó en un choque de voluntades, donde cada lado defendía no solo intereses materiales, sino también valores, emociones y expectativas que se entrelazaban de manera compleja. En este escenario, la intervención neutral o conciliadora de otros familiares fue escasa, y algunos optaron por mantenerse al margen, temerosos de agravar los conflictos o de tomar partido, lo que sumó un sentimiento de soledad a la narradora. La falta de un mediador claro y la ausencia de canales efectivos de comunicación convertían el conflicto en un campo minado emocional, donde cualquier palabra podía ser malinterpretada o utilizada para herir. Este desarrollo en la historia también mostró cómo las disputas familiares por el patrimonio pueden trascender lo económico y convertirse en luchas por la identidad, el poder y el lugar que cada uno ocupa dentro del entramado familiar. Las joyas, como símbolo tangible, representaban en realidad el control, el reconocimiento y la legitimidad que la narradora ansiaba proteger frente a un cambio que parecía amenazar su rol y su legado. A medida que los argumentos de la nuera se hacían más evidentes, el nieto se consolidaba no solo como defensor de la narradora, sino como portavoz de un nuevo pacto familiar que buscaba preservar el respeto y los valores por encima de conflictos materiales. Su valentía y claridad contrastaban con la ambivalencia de las posturas adultas, inspirando en todos la importancia de escuchar, valorar y avanzar hacia soluciones que priorizaran la unidad familiar. La discusión, aunque difícil y dolorosa, representó un punto fundamental en la transformación del conflicto. Al ser verbalizada con franqueza, permitió que la familia pudiera comenzar a comprender la profundidad de las heridas y la urgencia de buscar caminos genuinos para la reconciliación. La narradora, fortalecida por el amor de su nieto y el deseo sincero de mantener la familia unida, se preparó para continuar defendiendo sus derechos con dignidad, sin perder de vista la importancia de reparar los lazos rotos. En resumen, los argumentos y justificaciones de la nuera no solo revelaron sus prioridades e intereses, sino también las complejidades emocionales y relacionales que alimentaban el conflicto. La confrontación directa y la defensa contundente de la narradora y su nieto sentaron las bases para que la familia iniciara un proceso valiente de diálogo, confrontación y, eventualmente, sanación. La tensión acumulada y el sufrimiento de la narradora y otros miembros de la familia fueron el catalizador que llevó al nieto a intervenir de manera directa y contundente. Motivado por el amor profundo que sentía por su abuela y por la necesidad de defenderla frente a una injusticia evidente, el joven decidió dar un paso adelante y alzar la voz en un momento clave. Hasta ese instante, el nieto había observado con preocupación el ambiente tenso y la injusticia que se estaba cometiendo contra su abuela, pero fue durante una reunión familiar especialmente cargada de emociones cuando tomó la decisión de expresar lo que muchos temían decir. Con una mezcla de determinación y cariño, se puso de pie y mirando a su madre, dijo con firmeza: «No son tuyas». Esta frase, sencilla pero poderosa, rompió el silencio y confrontó directamente la intención de la nuera de apropiarse de las joyas que legítimamente pertenecían a la narradora. La reacción inmediata de la familia fue de sorpresa y conmoción. Nadie esperaba que un joven, especialmente alguien tan cercano a ambas partes, tuviera el valor de intervenir de forma tan clara y directa. La declaración del nieto no solo defendía a la narradora, sino que también ponía en evidencia la gravedad del conflicto y la necesidad urgente de enfrentar la situación con honestidad y respeto. Para la narradora, aquellas palabras fueron un bálsamo y una afirmación de su dignidad. Sentirse defendida por su nieto le dio una fuerza renovada para continuar protegiendo su patrimonio, y sobre todo, su integridad emocional. La valentía de su nieto le mostró que no estaba solo en esta lucha, y que el amor y la justicia todavía podían prevalecer en medio de la adversidad. Por otro lado, la nuera quedó sorprendida y sin palabras ante la intervención del joven. Su postura, que hasta entonces había sido desafiante y evasiva, se vio confrontada por la claridad y la verdad expresadas con tanta convicción. Aunque intentó defenderse y justificar sus acciones, la contundencia de la frase y el respaldo de la familia hacia el nieto hicieron que sus argumentos perdieran fuerza y ella enfrentara la realidad de sus actos. La declaración del nieto también sirvió para movilizar a otros familiares,
muchos de los cuales compartían en silencio la tristeza y la preocupación de la narradora, pero no se habían atrevido a expresarlo. Este acto de valentía abrió un espacio para que la familia comenzara a dialogar de manera más franca y a reconocer las heridas y resentimientos acumulados. Además, la intervención del nieto simbolizó un cambio generacional y un llamado a la renovación de los valores familiares. Su defensa no solo se basaba en la protección de un bien material, sino en la defensa de la ética, el respeto y la justicia, elementos imprescindibles para la convivencia y la armonía familiar. Este gesto dio esperanza y energía para enfrentar el conflicto con una mirada más amplia y constructiva. El efecto de aquella frase simple pero poderosa resonó mucho más allá del momento inmediato. Fue el primer paso hacia la apertura de un proceso de reconciliación y restauración del respeto mutuo. La familia comprendió que evitar el conflicto prolongaría el sufrimiento y que solo al enfrentarlo con sinceridad y amor podían esperar superar las divisiones. Este episodio marcó un punto de inflexión en la historia familiar. La valentía del nieto, al pronunciar con firmeza "no son tuyas", se erigió como símbolo de justicia y amor familiar, y se convirtió en un motor para iniciar un proceso de diálogo, reflexión y sanación. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo sobre el conflicto por las joyas y se transformó en un relato sobre el poder del amor, la importancia de defender la dignidad y el valor de la verdad para restaurar la unidad y la confianza dentro de la familia. Tras la valiente y contundente intervención del nieto, la atmósfera en la cena familiar cambió radicalmente. La mirada firme y las palabras claras del joven sembraron un efecto silencioso pero profundo en todos los presentes. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y el peso del conflicto que hasta ese momento se había mantenido soterrado afloró en toda su intensidad ante la familia reunida. La nuera, que hasta entonces había adoptado una actitud defensiva y distante, quedó visiblemente desconcertada, como si las palabras del nieto la hubieran golpeado con una verdad inesperada, hasta cierto punto, inapelable. La tensión en su rostro fue evidente, y por primera vez, ella tuvo que enfrentarse no solo a la incredulidad de algunos familiares sino a la firmeza de quien defendía a la abuela con amor y justicia. Durante unos segundos, la sala se llenó solo por el sonido de la respiración contenida de cada persona, conscientes de que ese momento era un punto de inflexión en la historia familiar. A partir de allí, las palabras comenzaron a fluir lentamente. Un tío mayor tomó la iniciativa y con voz pausada y cargada de emoción, expresó en voz alta lo que muchos sentían pero no se atrevían a decir. Una profunda reflexión sobre cómo a lo largo de los años, el silencio y la falta de comunicación habían permitido que se acumularan resentimientos y heridas. Señaló que esa circunstancia había generado fracturas emocionales que ahora necesitaban ser enfrentadas abierta y valientemente para evitar daños irreparables. Habló también de la importancia de la sinceridad y de la responsabilidad que cada uno tenía para sanar esos vínculos. Poco a poco, otros integrantes de la familia comenzaron a sumarse a esa conversación emergente. Algunos, con lágrimas en los ojos, reconocieron haber guardado silencio por miedo o por no saber cómo abordar el problema. Otros pidieron perdón por actitudes pasadas que habían fomentado la distancia y el dolor. Se abrieron espacios para expresar emociones largamente reprimidas: tristeza, frustración, miedo al abandono, y también deseos sinceros de reconstrucción y de volver a encontrar la armonía perdida. La narradora, aunque aún con un corazón dolido por la traición y la tensión vivida, sintió que aquel intercambio era una luz en medio de la oscuridad. La valentía de su nieto había hecho aflorar algo necesario: la verdad sin disfraz, la posibilidad de reconocer errores, la oportunidad de comenzar a sanar. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió no solo escuchada, sino respetada y apoyada por su familia. En ese momento, supo que aquel gesto, aunque nacido en el conflicto, se convertiría en una semilla de esperanza para el futuro. La nuera, confrontada con la realidad de sus actos y la fuerza colectiva que respaldaba a la narradora, mostró un cambio significativo. Abandonó la frialdad y la resistencia para dar paso a una humanidad vulnerable y auténtica. Admitió con sinceridad haber cometido un error, reconociendo cuánto había dañado a su suegra, y en consecuencia, a toda la familia. Su aceptación no fue superficial sino una manifestación genuina de arrepentimiento y de deseo de reparar el daño causado.
Esta actitud abrió un camino hacia el diálogo y la reconciliación, aunque todavía quedaba por recorrer un proceso largo y de compromiso. Los demás familiares, inspirados por esa apertura y la valentía expresada, se comprometieron a trabajar juntos para reconstruir el tejido familiar. Decidieron que las futuras reuniones debían ser espacios seguros y respetuosos, donde cada miembro pudiera expresar sus sentimientos sin temor ni juicio. La narradora y su nieto asumieron un rol activo en facilitar esas reuniones, promoviendo la escucha activa, la empatía y el respeto como pilares fundamentales. La casa familiar, escenario de aquel difícil episodio, volvió a ser un espacio donde la alegría, el cariño y la confianza comenzaron a germinar lentamente. Se retomaron las tradiciones y se crearon nuevas formas de convivencia que valoraban la diversidad de sentimientos y experiencias, fomentando un ambiente inclusivo y solidario. Cada encuentro era ahora una celebración de la unidad redescubierta, un testimonio de que el amor puede surgir incluso en medio de las pruebas más duras. Aquella Navidad, que había comenzado marcada por un acto de exclusión y un conflicto doloroso, se transformó en una historia de esperanza, aprendizaje y transformación. La frase "no son tuyas" pronunciada por el nieto no solo defendió a la narradora, sino que simbolizó la defensa del amor, la justicia y la verdad en el seno familiar. Fue un llamado a la familia para que dejara atrás silencios y resentimientos y se abriera al diálogo sincero y constructivo. Este episodio dejó una enseñanza profunda y duradera, que las familias, con todas sus imperfecciones, pueden superar las dificultades cuando se basan en el respeto, la comunicación y el amor genuino. La narradora, su nieto, la nuera y el resto de los familiares aprendieron que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la calidad de las relaciones, en la capacidad de perdonar y en la voluntad de mantenerse unidos frente a las adversidades. Con el tiempo, esta historia se convirtió en un legado familiar que se transmitió a las nuevas generaciones como un ejemplo viviente de resiliencia, empatía y compromiso. La narradora pudo vivir sus últimos años con paz y la certeza de que había dejado en su familia no solo un patrimonio tangible, sino un modelo de amor y dignidad que perduraría por siempre. Y así, lo que una vez pareció una grieta insalvable se convirtió en el puente que fortaleció a toda la familia y les permitió avanzar juntos hacia un futuro lleno de esperanza y armonía. La consolidación de esta transformación familiar no fue instantánea ni exenta de desafíos. A lo largo de los meses y años posteriores al conflicto por las joyas, la familia enfrentó numerosas pruebas que pusieron a prueba la solidez de los nuevos vínculos y la sinceridad de los compromisos asumidos. Sin embargo, la experiencia vivida les había dejado herramientas y aprendizajes esenciales para navegar esas dificultades con mayor conciencia y fortaleza. Uno de los aspectos más significativos fue la instauración de espacios regulares para la comunicación abierta y respetuosa. Estos encuentros permitieron que cada miembro expresara sus sentimientos y pensamientos sin miedo al juicio o la censura, favoreciendo el entendimiento mutuo y la resolución temprana de posibles tensiones. Gracias a esto, la familia pudo construir poco a poco un nuevo lenguaje común basado en la empatía y la colaboración. La narradora, aunque ya en sus años avanzados, participó activamente en estos procesos, ejerciendo el rol de matriarca no solo desde la autoridad tradicional, sino como un faro de sabiduría, serenidad y ejemplo de perdón. Su capacidad de transformar la adversidad en un aprendizaje hizo que su presencia y palabra fueran altamente valoradas, y que los demás observaran en ella la expresión viva de los valores que deseaban preservar. El nieto, protagonista fundamental en la defensa de su abuela, continuó siendo un elemento de cohesión entre las generaciones, promoviendo valores de justicia, empatía y respeto que traspasaban las fronteras familiares. Su involucramiento en actividades comunitarias y su vocación de acompañamiento a otras familias en conflicto lo convirtieron en un referente para su entorno más amplio, dejando una huella positiva que trascendió el ámbito doméstico. La nuera, comprometida con su proceso de cambio, se convirtió en un ejemplo de crecimiento personal y reconciliación. Participó en talleres y espacios de reflexión, fortaleciendo su inteligencia emocional y aprendiendo a manejar conflictos con mayor madurez. Su capacidad de reconocer errores y de trabajar por el bienestar común permitió que su relación con la narradora y el resto de la familia se fortaleciera sostenidamente. Este proceso fue fundamental para evitar recaídas y para construir un futuro estable y armonioso.
Además, la familia desarrolló nuevas tradiciones y rituales que celebraban no solo las festividades sino también los procesos de sanación y aprendizaje. Estos momentos se convirtieron en espacios de reconocimiento mutuo, donde se valoraba el esfuerzo y la voluntad de cada uno para mantener la unidad y el respeto. Así, el recuerdo de la difícil Navidad en que estalló el conflicto pasó a ser una referencia para celebrar la resiliencia y el amor compartido. Con el tiempo, la historia familiar fue narrada no solo como un recuerdo doloroso, sino como una narrativa inspiradora que mostraba cómo los conflictos más profundos pueden ser transformados en oportunidades para crecer y fortalecer los lazos afectivos. Esta memoria colectiva sirvió para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la valentía para defender lo justo sin perder el amor y la esperanza. La experiencia acumulada reforzó en todos la convicción de que, aunque las diferencias y los desafíos inevitablemente surgirán en cualquier familia, la forma en que se enfrentan determina la calidad y duración de las relaciones. El amor, el perdón y la comunicación clara son las bases irrenunciables para construir un hogar donde todos puedan sentirse seguros, valorados y queridos. Finalmente, la narradora, en sus últimos años, pudo contemplar con serenidad y gratitud el legado que había contribuido a construir. Su vida se convirtió en el testimonio vivo de que la dignidad humana y el amor familiar pueden superar las pruebas más difíciles, dejando una huella imborrable en aquellos que la sobrevivieron y en quienes, con su ejemplo, aprendieron a amar y a respetar incondicionalmente. Así terminó esta historia de conflictos, valentía y reconciliación, transformándose en un espejo donde muchas familias pueden reflejarse, encontrar esperanza y aprender que, a pesar de las heridas, siempre es posible sanar y seguir adelante unidas por el amor genuino y el compromiso mutuo. Con el paso del tiempo, esta familia que atravesó un conflicto profundo logró no solo superar las diferencias materiales, sino también transformar su historia en un ejemplo de resiliencia, perdón y amor incondicional. Cada miembro aprendió a valorar y cuidar los lazos que los unían, comprendiendo que la verdadera riqueza reside en la calidad de sus relaciones y en la capacidad de enfrentar juntos los desafíos. La narradora pudo disfrutar de sus últimos años rodeada de cariño y respeto, segura de que su legado emocional y material estaba en manos que lo honrarían. El nieto continuó su camino como defensor de la justicia y el bienestar emocional, inspirando con su ejemplo a quienes lo rodeaban, mientras que la nuera, transformada por su proceso de aprendizaje y arrepentimiento, contribuyó a fortalecer la armonía familiar desde una nueva perspectiva basada en el respeto y la humildad. Más allá de las joyas, lo que quedó para la familia fue una enseñanza profunda, que el diálogo sincero, la empatía y la valentía para enfrentar la verdad son los cimientos necesarios para construir un hogar donde todos puedan sentirse seguros y amados. La historia se convirtió en un legado para las futuras generaciones, un faro que ilumina el camino hacia la reconciliación y la unidad, recordándoles que, aunque las pruebas pueden ser duras, el amor puede siempre triunfar. Este cierre representa la culminación de un viaje emocional donde la lucha por preservar la dignidad y el respeto permitió a la familia reinventarse y abrir espacios de esperanza y renovación. Así, el relato se convierte en un testimonio vivo de la fuerza de los lazos familiares cuando se fundamentan en el compromiso mutuo y la verdad compartida. La historia completa de esta familia es un ejemplo vivido de cómo las adversidades y los conflictos, cuando se enfrentan con honestidad, amor y valentía, pueden transformar y fortalecer los vínculos familiares. Comenzó con un episodio doloroso, la intención de la nuera de quedarse con las joyas de la narradora, un símbolo tangible del legado y de la historia familiar. Esa intención desató tensiones que revelaron heridas profundas, silencios acumulados y desafíos emocionales que, hasta entonces, habían permanecido ocultos. La narradora, mujer de fortaleza y dignidad, se enfrentó a una situación que ponía en riesgo no solo sus pertenencias, sino su lugar y respeto dentro de la familia. Su reacción inicial, marcada por el dolor y la incertidumbre, encontró un inesperado apoyo en la voz clara y valiente de su nieto, quien defendió con firmeza la legitimidad y el valor emocional de las joyas, simbolizando la defensa del amor y la justicia en el seno familiar. El conflicto evidenció las diferencias y contradicciones presentes en la familia, invitando a sus miembros a tomar posturas y a enfrentarse a sus propios sentimientos y valores.
La confrontación abierta sirvió de detonante para que la verdad emergería y para que la narradora y la nuera iniciaran un proceso complejo de reconocimiento, arrepentimiento y búsqueda de perdón. A partir de ese momento, la familia comenzó un camino de sanación y reconstrucción. Se establecieron nuevos canales de comunicación basados en la empatía y el respeto, se renovaron los compromisos mutuos y se crearon tradiciones que celebraban la unidad y la resiliencia. La narradora pudo vivir sus últimos años con paz y gratitud, el nieto se convirtió en un modelo de justicia y compasión, y la nuera logró transformarse y recuperar la confianza de sus seres queridos. La historia enseña que los bienes materiales son solo símbolos que pueden convertirse en fuente de conflicto, o si se manejan con sabiduría y amor, en vehículos para el aprendizaje y la renovación familiar. Más allá de las joyas, lo que permanece es la experiencia compartida, el aprendizaje del perdón y el compromiso con un futuro en donde el respeto y el cariño son los mayores tesoros. En definitiva, esta familia mostró que, aunque las pruebas sean duras y heridas profundas, el amor auténtico y el diálogo son las llaves que abren las puertas a la reconciliación, la unidad y el crecimiento común. Esta historia trasciende lo particular para ofrecer un mensaje universal de esperanza, fortaleza y la invencible capacidad humana de amar y perdonar.